delante de tu presencia, Padre bueno, porque queremos en esta hora honrar tu nombre, bendecirte, darte las gracias, Padre, por tu palabra, la Biblia, darte las gracias por revelarnos el futuro, te ha complacido, ha sido tu deseo, que nosotros podamos entender los tiempos que vendrán, Padre Celestial, todo siendo llevados de tal manera, Padre Celestial, que llegue ese momento extraordinario donde nuestro Señor Jesucristo, vos mismo, Padre eterno, estarán gobernando por la eternidad con paz y justicia en todo este mundo, en todo este universo. Padre, te damos gracias que nos podemos reunir una vez más. Quiero bendecir con todo mi corazón a mis hermanos y hermanas presentes aquí en esta reunión. Padre, de una manera especial te pedimos por Ayarí, Padre Santo, que ha perdido a su hermano medio inesperadamente, Padre Santo. Te rogamos que la fortalezcas, la guardes, la bendigas a Ayarí en este tiempo. Dale, Señor, consuelo a su corazón en esta hora. Te rogamos también que el tiempo en este tiempo es el tiempo más difícil, después que pasa una cosa así, Padre Celestial, que pueda pasar un luto tranquilo, digno, Padre Celestial. Es difícil teniendo a la familia tan lejos, Señor mío, pero Padre, hoy con el WhatsApp y con todos los medios de comunicación que hay, que se puedan consolar mutuamente, Señor, bendecimos y oramos también por la esposa de su hermano, por sus hijos, por sus seres queridos, Padre Celestial, que estés consolando sus corazones, Dios mío, guardándolos. Y Padre, si hay quienes no te conocen aún con esta situación que están viviendo de sensibilidad, tanto de espíritu como del alma, te ruego que le estés hablando a los corazones. Envió un ángel a la casa de la cuñada de Ayarí, Padre Celestial, sus sobrinos, quienes viven ahí. Envía un ángel para que les hable de Cristo, Padre Celestial, para que se puedan entregar sus vidas a nuestro Señor Jesucristo. Y Padre, a nosotros ahora ayúdanos a entender tu palabra, revelanos lo que Juan ha escrito por mandato tuyo, Señor, que podamos entender los tiempos que siguen en todo lo que hemos estudiado, Padre, y de esa manera poder ser edificados para que nuestra fe aumente, Señor, para que podamos ser de testigos a otros que aún no te conocen, porque sus vidas están en peligro, Señor, al no conocerte. Padre, que esto nos inspire a servirte más y a poder buscar más de ti, Padre Celestial. Yo te doy gracias por mis hermanos, Señor, te doy gracias por sus familias. Te ruego que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté reposando sobre ellos. Padre, que ayúdanos a concentrarnos para que ninguno se distraiga, ninguno sufra alguna interrupción o algo. Señor, que eso no suceda, que realmente podamos prestar atención durante toda la charla. Señor, guíame y ayúdame y revelame la palabra de Dios, tu palabra, en todo aquello que he preparado y lo que no he preparado y querés que diga, Padre, ahora me dispongo a escucharte con mucha atención para poder transmitir el mensaje que viene de tu trono de gracia. Señor, atamos todo espíritu de maldad, de distracción, de duda, todo espíritu que nos quiera, contrario al Espíritu Santo, que nos quiera afectar y desaprovechar esta charla que vamos a tener, este estudio que vamos a tener, los atamos y los echamos fuera en el precioso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y Señor, a ti te honramos y te bendecimos, te damos las gracias por nuestro Señor Jesucristo y gracias por el Espíritu Santo que nos enseña día a día, nos ayuda y nos cuida día a día. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, quería antes de empezar con Apocalipsis capítulo 20 leerles un versículo de Lamentaciones. Ustedes saben que el lamento que está expresado acá en este libro es porque el pueblo de Dios, por mandato de Dios, había vivido
difícilmente, en difíciles situaciones bajo el reinado de Nabucodonosor, o sea, en Babilonia. Y esto los había llevado a situaciones de mucha tristeza. Entonces, el autor acá escribe en el capítulo 3, versículo 32, dice, hablando acerca del Señor, o sea, dice el 31, Lamentaciones, capítulo 3, versículo 31, el Señor nos ha rechazado, esto por los pecados del pueblo, ¿no? El Señor nos ha rechazado, pero no será por siempre. Ahí hay una palabra de esperanza. Nos hace sufrir, pero también nos compadece, porque es muy grande su amor. Y el 33 dice, el Señor nos hiere y nos aflige, pero no porque sea de su agrado. Pero no porque sea de su agrado. Él nunca nos va a hacer sufrir o afligir, o tampoco la elección de nuestro Dios habría sido de que todo este sufrimiento hacia el cual la humanidad va avanzando, esto no es del agrado del Señor. Lo que pasa es que la ira del Señor y la paciencia del Señor llega a un punto que se agota, llega a un punto máximo, y Él tiene que seguir con sus planes, y por eso vemos las situaciones tan difíciles que se van a dar en la historia del hombre a medida que vayan llegando los tiempos apocalípticos. Pero este versículo queda en claro que no es algo que Dios prefiera. ¿Se entiende eso, verdad? Lo que Dios quería era que nosotros vivamos en el Edén, disfrutando de él plenamente. Pero bueno, sabemos cómo se fue tergiversando, torciendo lo que Dios quería, y eso produjo la decadencia del ser humano y la decadencia del mundo entero. Vamos a leer los primeros 6 versículos del capítulo 20 de Apocalipsis ahora, para ir empezando a entrar en tema. Me están escuchando bien, ¿verdad? Hagan con el dedito, ¿sí? ¿Me escuchan bien? Ok, perfecto. Acá vamos a hablar acerca de, como les decía, el capítulo 20, donde por primera vez se introduce un periodo en la historia futura, que es el milenio, ¿sí? Son 1000 años, que vamos a estar viendo ahora, 1000 años, donde va a haber una manifestación tanto de nuestro Dios como de Satanás, por supuesto en polos opuestos, y esto es lo que vamos a leer hoy. Les recuerdo una cosita, un detalle. Vieron que el capítulo 19 había terminado los 2 últimos versículos, dice que la bestia fue capturada junto con el falso profeta, fueron atrapados, y los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego. ¿Se acuerdan de eso? Ya la influencia y el actuar del anticristo y del falso profeta habían sido anuladas, porque fueron arrojados ellos dos, estando vivos, al lago de fuego y azufre. Entonces ahora empezamos a leer el capítulo 20, versículo 1, que dice: vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después habrá de ser soltado por algún tiempo. O sea que acá entra en escena Satanás. Vieron que antes, más que nada, los que actuaban eran el anticristo y el falso profeta, y por supuesto los reyes de la tierra que se sumaban. Pero ahora está hablando acerca de Satanás, que si se acuerdan, Satanás fue quien le cedió, le otorgó autoridad para hacer todas las maldades y fechorías que va a hacer el anticristo y el falso profeta. ¿Se acuerdan de eso, que lo habíamos leído versículos anteriores? O sea que
La maldad que tiene Satanás le fue transferida y la autoridad le fue transferida al falso profeta y al anticristo. Sigo leyendo el versículo 4. Entonces vi, esto lo escribe Juan, entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No, no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. O sea que habían sido fieles a la palabra de Dios y a sus mandamientos. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Así que no veníamos hablando sobre los 1000 años, sobre el milenio, y de repente en el versículo 20 lo menciona un montón de veces al 1000 años. Pero fíjense que acá hay paralelismos, que lo vamos a ver ahora en la placa que preparé para compartir con ustedes. Pero está claro, ¿no? Fíjense que el versículo 20 dice que había un ángel que bajaba del cielo y este ángel lo que hace es que sujeta, atrapa a Satanás, o sea que es un ángel de Dios que tiene más poder que Satanás, porque si no, no podría atraparlo. ¿Se entiende? Es un ángel muy poderoso que actúa sobre Satanás, lo encadena y lo encierra durante 1000 años. Bueno, yo ahora los voy a dejar de ver, vamos a ir a una placa. Les pido por favor, si las placas no van pasando, que me avisen para poder corregirlo, esto, ¿sí? Me van a decir si no, así bárbaro, gracias. Así yo sé que no puedo seguir y me detengo y arreglo lo que está mal. Bueno, como siempre, acá tenemos la pantalla donde les pido que por favor tengan la Biblia, que tengan ahí un lápiz para apuntar lo que estamos hablando y también que tengan, como dice la palabra al final de Hechos 2:14, presten atención a lo que les voy a decir, porque me esforcé mucho en estudiar, en investigar, en indagar. Así que bueno, les agradezco por prestar atención e ir avanzando con la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 20. Ustedes saben que tenemos este gráfico que lo han visto, hasta deben estar soñando con este gráfico porque lo han visto un montón de veces. Yo traté de llevar todo hacia la izquierda, los eventos que ya habíamos visto hacia la izquierda, los planché, digamos así, los comprimí a la izquierda, y estamos ahora en el inicio del capítulo 20, si ustedes ven acá donde está la flechita bailando, en círculo, estamos acá en el inicio de lo que va a ser el milenio. Las bodas del Cordero ya pasaron y estamos en el inicio de este tiempo de 1000 años, como les había comentado. Fíjense que acá hay gráficos que nos dicen lo siguiente. A ver que aparto eso de acá. Dice que es la venida marca la venida de Cristo Jesús en poder y gloria, porque ahí va a traer paz mundial, va a ser universal la paz que va a haber de parte de nuestro Señor Jesucristo, y va a ser un mundo justo, ¿sí? Vamos a disfrutar de todo eso. Va a haber acá como está el juicio a las naciones durante este proceso de los 1000 años, como lo describe Mateo 25:41, y, perdón, como leímos al principio, que está escrito acá abajo, fíjense que
el tiempo de la tribulación termina acá, con este lago de fuego que es donde están la bestia y el falso profeta, y Satanás en el principio del milenio entra en un tiempo de encadenamiento y aprisionamiento y va a estar ahí por 1000 años. Vamos a ver por qué 1000 años, por qué lo pone Dios ahí durante 1000 años. Así que pasamos a la diapositiva que sigue y una cosa que vamos a hacer ahora es como resumir lo que vamos a estar viendo, ¿no? Porque a medida que se van dando los eventos nos vamos dando cuenta de qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que anuncia Juan? Anuncia el milenio, que es este tiempo de 1000 años que vendrán en el futuro, luego de que el anticristo y el falso profeta sean echados al lago de fuego y azufre. Ahí empieza. Satanás en este inicio del milenio es encadenado y encerrado por 1000 años. Esto lo hace el ángel que vino, que bajó del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano. Se inicia el reino de Cristo y los santos que resucitaron, o sea que volvieron a vivir, dice la palabra de Dios. Vamos a ver el juicio del gran trono blanco, la última rebelión satánica. Satánica va a tener una última oportunidad de sacar a relucir sus miserias y por supuesto va a fracasar. Y la condenación eterna de Satanás. Esto es lo que vamos a estar viendo en las diapositivas que vienen. Si ustedes miren acá, en la parte de abajo de este croquis, ustedes van a ver que hay, dice a la izquierda, dice el premilenio, y ahí empieza una flecha, en la parte de atrás de una flecha, que se extiende durante 1000 años, donde Cristo establecerá su reino, por supuesto, junto con su iglesia. ¿Sí? Y en la parte de arriba tenemos 3 interpretaciones de este proceso milenial. 3 interpretaciones que las tenemos que ver porque nos ayuda a entender qué es todo esto. Las 3 interpretaciones son, la primera, la interpretación postmilenial. ¿Esto por qué postmilenial? Post quiere decir que es un evento que viene después que se terminó algo, después que se terminó algo de hacer. Si ustedes vienen a esta flecha en azul, acá van a ver que lo estoy marcando con la flechita de la computadora, que es cuando esos 1000 años terminaron, va a haber una interpretación de ese periodo postmilenial. Está la interpretación amilenial, o sea que son aquellos entendidos en la palabra que piensan que el proceso milenial está realizado, ya está realizado, es nuestro presente, fue el presente de los cristianos que vivieron cuando Cristo vino, hasta cuando Cristo venga. Piensan que ese periodo es lo que la palabra simbólicamente llama el milenio, y lo que estos teólogos piensan es que Cristo está en el cielo, el ser humano trae el reino a la tierra por medio de la predicación del Evangelio. Esto se creía en un momento, pero esto es obsoleto. ¿Por qué? Porque se sabe que traer el reino a la tierra en plenitud es prácticamente imposible para el ser humano, el ser humano renovado por el Evangelio, o sea, para el creyente. Es imposible. ¿Por qué? Porque vivimos la Segunda Guerra Mundial, porque vivimos la caída, el debacle económico en los años 30, vimos la bomba atómica, cada vez están fabricando bombas atómicas más grandes. Hace muy poco Rusia hizo una prueba donde explotó la bomba de hidrógeno atómica más grande de que se haya conocido.
Entonces, evidentemente, acá se necesita otra cosa. El ser humano, si bien está lleno del Espíritu Santo, llegar a una situación eh, de un reinado pleno de Cristo Jesús es difícil que llegue a pasar. Es imposible casi. Entonces, por eso yo puse acá abajo, donde está la flechita azul, amilenial, que es hoy, para nosotros es hoy, y le hice una pequeña tachada porque es medio difícil que esto suceda así. Pero la interpretación es la interpretación postmilenial. Ahora, la interpretación amilenial, bueno, ya la expliqué, y después viene la interpretación premilenial, que es el inicio, qué pasa en el inicio de estos 1000 años, y es lo que actualmente más se entiende como que es lo que Dios quiere decir, nos quiere dar a entender. Dice que después de la victoria del capítulo 19, Cristo establecerá un reino y reinará con los santos. O sea que toma el capítulo 20 de Apocalipsis al pie de la letra, aplicando una interpretación literal. ¿Qué quiere decir eso? Cristo en persona va a estar reinando sobre la tierra junto con su iglesia. Y bueno, y esta interpretación premilenial toma el libro de Apocalipsis como una interpretación literal. Por supuesto, hay algunos contextos no lo son simbólicos, pero básicamente lo podemos ver de esa manera. Entonces, si ven este gráfico, ¿qué es lo que está diciendo? El anticristo, la bestia y el falso profeta en el capítulo 19 al final fueron arrojados al lago de fuego y se inician estos 1000 años donde Cristo reinará con su iglesia. Espero haberme hecho entender. Y si no, bueno, cualquier cosa me pueden preguntar. Avanzamos un poquitito más. El capítulo 21, del versículo 1 al 13, está hablando acerca del diablo, que dice que el versículo 2, el ángel sujetó al dragón, a aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y la encadenó por 1000 años, la arrojó al abismo, la encerró y le tapó la salida para que realmente quede prisionero Satanás ahí, para que no engañe más a las naciones. O sea, fíjese lo que este ángel tiene que hacer para que Satanás no moleste. ¿eh? Y ahí lo resumí, del versículo 1 al 3. El diablo, leo la placa, quien le dio poder a la bestia y al falso profeta, sufre el mismo destino, porque Satanás va a terminar en el lago de fuego y azufre. Ahí va a terminar. ¿Y qué sufrió Satanás? Fue aprendido, fue encadenado con cadenas por 1000 años, arrojado al abismo, encarcelado y encerrada la salida de esa cárcel para asegurarse que de ahí no salga, al menos que Dios dé la orden de que salga. Encerrado. ¿Para qué hace esto ese ángel? Fíjense, lo acabamos de leer. ¿Para qué? Para que no engañara más a las naciones. Aquí vemos una vez más cómo Satanás engaña al ser humano. Trata de engañar a la iglesia. Satanás trata de engañarte a vos, de engañarte a mí. Por eso lo que la palabra dice acá es que fue realmente encadenado de una manera que no queda la menor duda de que Satanás no se puede mover de ahí, porque lo que Dios quería es que precisamente no afecte más a las personas, no las engañe más. Acuérdense que el anticristo es un engañador, el falso profeta lo mismo, y claro, como vienen de Satanás, fue quien les dio la autoridad y demás, es lógico que usen las mismas artimañas que usó Satanás. Ahora, la palabra de Dios al final del versículo 3 dice que después de cumplirse esos 1000 años del encierro de Satanás, después habrá de ser soltado
por algún tiempo ya acotado. Y vamos a ver para qué es soltado Satanás. Vayamos al versículo 4. Dice, entonces vi tronos, Juan, ¿no? Escribe, entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Y se acuerdan que cada vez que el ángel ve tronos, es el trono donde se sientan los ancianos, acá no lo menciona, pero es esa, a ver, voy rapidito, me juego a ver si me sale bien esto. Me salió mal. Pero no se preocupen que esto se soluciona. Acá está, ¿se acuerdan de esta placa? Habíamos visto que todos los que estaban colaborando con el Señor, es los que están dentro del círculo azul, ahí lo vemos a Juan abajo, que Dios le está revelando las cosas, y los 24 ancianos vestidos de blanco, lo vemos rodeando, esta es una figura mía para entender, lo vemos rodeando, colaborando con Dios y haciendo la tarea que Dios les manda hacer para juzgar a los pueblos. ¿Sí? Vuelvo a la placa donde estábamos. Bien. Entonces vemos que consumada la tribulación, Satanás, los santos, perdón, resucitaron. Dice, entonces vi trono donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Ya viene el tiempo final de los juzgamientos que van a haber. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Estos son los mártires. Está hablando de los mártires que a través de la historia han padecido la muerte por defender la fe y por dar testimonio de Cristo Jesús. Vio las almas de estas personas. No habían adorado a la bestia, o sea, al anticristo, ni a su imagen, ni se habían dejado poner la marca en la frente ni en la mano. Fíjense que esto es importante, que Dios nos lo recuerda para que realmente permanezcamos fieles en lo que Dios nos ha enseñado. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. O sea que resucitaron. Todos los mártires que habían muerto defendiendo la fe y dando testimonio de Jesucristo estaban muertos y en este tiempo de 1000 años volvieron a vivir, o sea que resucitaron y van a reinar con Jesucristo durante 1000 años. Esta es la primera resurrección, dice la palabra. Bueno, esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. ¿Qué quiere decir acá? Que hombres y mujeres que conocieron a Cristo Jesús, que murieron como mártires, van a ser resucitados en el inicio de este milenio. Pero dice la palabra de Dios que no volvieron, los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Son los santos de nuestro Señor, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando habla acá acerca de los demás muertos, no volvieron a vivir, se está refiriendo precisamente a los hombres y mujeres que rechazaron el Evangelio. ¿Sí? Son personas que no obtuvieron la salvación cuando estaban sobre la faz de la tierra, rechazaron el Evangelio, por lo tanto ellos van a vivir el milenio sin disfrutar de la resurrección. De hecho van lamentablemente al lago de fuego y azufre, y van a permanecer ahí durante 1000 años. Ahora, cuando la palabra de Dios está hablando de que resucitaron las almas que
de aquellos que habían muerto como mártires. ¿Qué pasó con el resto? Bueno, en realidad lo que se entiende con el resto, hay dos tendencias acá. Una es que si bien acá Juan está viendo a ese grupo de almas, de personas, pero esto ocupa, porque sabemos que va a ser así, ocupa a todos aquellos o involucra a todos aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo y hemos muerto. Vamos a resucitar con nuestro Señor Jesucristo. Hay otros que piensan, yo no pienso así, yo pienso así como les acabo de decir, pero hay otros que piensan que donde dice los demás muertos, ahí involucra a los muertos que duermen en Cristo Jesús y a los muertos que no han creído en Cristo Jesús, van a resucitar después de cumplir esos 1000 años. Así que bueno, ahí hay una tendencia hacia un lado o hacia el otro. Yo creo que estas almas que resucitaron están representando a toda la iglesia. Yo creo que en ese momento van a resucitar los que durmieron, que creyeron en Dios, durmieron después de dejar la tierra, están durmiendo esperando en Cristo, los del Antiguo Testamento, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, o sea, nosotros, y los que vendrán en el futuro hasta los últimos tiempos, van a resucitar y van a estar acompañando a nuestro Señor Jesucristo en los colaboradores de nuestro Señor Jesucristo en lo que es este milenio y lo que vendrá. Así que acá remarca el tema de que habrá una resurrección de aquellos que han conocido al Señor Jesucristo y habla de dichosos, bendecidos los santos que tienen parte de esta primera resurrección, que ahí estaremos nosotros. Y la segunda muerte no tiene poder sobre ellos, o sea, morimos una vez y ya viviremos con nuestro Señor Jesucristo para siempre. El que no conoció a Cristo muere una vez que deja la tierra y va a morir después en la muerte final en el lago de fuego y azufre y terminará su historia. Así que los que estamos con nuestro Señor Jesucristo vamos a estar colaborando con Él durante este milenio donde Cristo reinará. La apoyatura bíblica que tenemos está en Daniel 7:14, si lo quieren leer. Si alguno lo encuentra primero que yo, activa el micrófono y lo lee, pero miren que ya estoy llegando. Capítulo 7, versículo 14, dice lo siguiente: y se le dio poder, y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. O sea que ahí está hablando de nuestro Señor Jesucristo, reinará sobre la tierra. Su reino jamás será destruido. Bueno, Zacarías también comenta lo mismo, y durante ese tiempo que nuestro Señor Jesucristo, junto con su iglesia, sus hombres y sus mujeres jóvenes, que lo amaron y lo siguieron, que hemos dormido y resucitamos, en ese momento va a florecer la justicia y la paz universal, en ese milenio, impartida y coordinada por nuestro Señor Jesucristo. Si alguien ya encontró Isaías 11:3, tiene la oportunidad antes que yo llegue, que dice la palabra de Dios lo siguiente: Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desválidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será la justicia será el cinto de sus lomos
y la fidelidad el ceñidor de su cintura. O sea que ahí vemos que nuestro Señor Jesucristo va a reinar y va a florecer, uno ve tantos actos de injusticia, inclusive algunas que cometemos nosotros mismos, por error, por lo que sea, tanta injusticia, bueno, ahí va a florecer la justicia, los abogados van a ser hombres rectos, los médicos van a ser hombres rectos, los papás, las mamás van a ser rectos, y va a haber una paz extraordinaria que la vamos a disfrutar. Qué lindo que va a ser todo eso. Versículos 5 y 6. Los demás muertos ya les expliqué, los que murieron sin Cristo no revivirán. Solo lo harán luego del milenio y serán juzgados. Ahí estaban escritos juzgados. Por el trono, en el trono blanco. Ahí vamos a ver en un ratito lo que pasa. Versículo 7. Vamos a leer los tres versículos que siguen, 7, 8 y 9. Dice, cuando se cumplan los 1000 años, acá viene el juicio final de Satanás. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión. Yo digo, ¿para qué lo sacan? Decía yo, déjenlo ahí. Pero bueno, qué sé yo. El Señor sabe lo que hace. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. O sea, va a ser un engaño que abarque nuevamente toda la tierra, los 4 tronos. Y como representación de aquellos que van a caer están los territorios de Gog y Magog, a fin de reunirlas para la batalla. O sea, que nuevamente Satanás no se da por vencido, va a ser liberado de su prisión y va nuevamente a engañar a las naciones que están en los distintos lugares de la tierra a fin de reunirlas a esas naciones para ir en contra de Jesucristo y de su pueblo, de una batalla última que habrá en Jerusalén. Ahora es Satanás. Las anteriores que vimos, el que estaba al mando de todo esto era el anticristo y el falso profeta. Su número será como el de las arenas del mar. Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios. Que lo central de ese campamento es precisamente Jerusalén, la ciudad que él ama. Pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. Sí ya es el fin de los fines de Satanás y los que lo siguen. Ahora, acá nos podemos hacer una pregunta. ¿Qué pasó con lo que veníamos viendo anteriormente, que durante el milenio nuestro Señor Jesucristo reinará y reinará con justicia, y la justicia será universal, tanto la justicia y la paz será universal? ¿Por qué es que cuando es liberado Satanás, hay quienes de esos que vivían en el milenio, ¿no? No sé si me entienden, de esos que vivían en el milenio, que estaban disfrutando de la justicia y la paz que impartía nuestro Señor Jesucristo como Rey de Reyes? ¿Por qué cuando Satanás es liberado, se unen a él para ir en contra mismo de la persona de Jesucristo? ¿Vieron eso? Porque acá dice que los engañará. O sea que, hermanos, acá estamos viendo, lamentablemente, que aquellos que seguirán a Jesús en la época del milenio, durante ese milenio, no tomaron realmente un compromiso real e íntimo con nuestro Señor Jesucristo. Porque si ellos estaban realmente compenetrados en la persona de Cristo Jesús y realmente tenían plenitud en él y seguían a Cristo Jesús, ¿por qué cuando aparece Satanás se unen a él
para luchar en contra de Jerusalén, o sea, en contra de nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente y evidentemente en el tiempo del milenio, aunque Cristo esté ahí presente, mostrando su amor y su paz y su justicia, van a haber tibios, van a haber personas que están disfrutando el tiempo que les ha tocado vivir bajo el reinado de nuestro Señor Jesucristo, pero no se van a comprometer realmente con Él. ¿Qué cosa, no? ¿Cómo es el ser humano? Por eso, hermanos, tenemos que realmente aferrarnos a nuestro Señor Jesucristo y realmente tener una relación comprometida con Él, estando humillados delante de su presencia, escuchando su voz a través de su palabra, orando, porque miren que la seducción que vino en ese momento de Satanás fue lo suficiente para que hombres y mujeres decayeran en su fe. Es triste. ¿Y qué pasa con estas personas que siguieron a Satanás? Lamentablemente, después del milenio que Satanás fue soltado, van a caer en el lago de fuego y azufre, y ahí Dios los va a destruir. Muy lamentable, porque tienen la misma persona de Jesucristo ahí guiándolos, y va a ser van a seguir a Jesús por conveniencia, más que por convicción. Lo van a seguir por conveniencia y así van a sufrir lamentablemente. El versículo 10. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Fíjense entonces que en este intento último, el último coletazo de Satanás, trata de reunir a personas influyentes de la época. Dice que acá habíamos leído que saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, o sea que vendrán personas de todo el globo terráqueo, a fin de reunirla, la va a reunir en batalla. Su número será como de las arenas del mar, o sea que no van a ser pocos los que se van a unir con Satanás, y marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra, y rodearán el campamento del pueblo de Dios, Jerusalén, la ciudad amada, pero dice que caerá fuego del cielo y los consumirá por completo, o sea que ahí Satanás y todos los que han sido rechazados a nuestro Señor Jesucristo definitivamente van a ser destruidos en la última batalla que veremos. Y será arrojado, como leímos, y donde está la bestia, el falso profeta, serán arrojados y atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahí está la diapositiva, que Satanás es vencido e inmediatamente lanzado al lago de fuego y atormentado por la eternidad. Algunos, yo les había comentado que algunos piensan cuando dice y los demás muertos, que habíamos leído en a ver, déjenme que miro acá un segundo, los demás muertos en el capítulo 5 no volvieron a vivir, acá, pero sí van a resucitar después del milenio. Acá, los que sostienen de que van a llegar a ese momento del final del milenio, los hombres y mujeres, tanto que conocieron al Señor Jesucristo, aceptaron al Señor Jesucristo como su Salvador personal, y los que no, hay quienes se apoyan en esto por lo que dice Mateo 25:33, que ahí tienen el versículo: pondrá las ovejas a su derecha, ahí tienen en la foto Jesús con las ovejas a la mano derecha y las cabras a su izquierda. Entonces hay quienes interpretan que esta es una interpretación, valga la redundancia,
post-milenial, y Dios va a hacer esa separación en ese momento. Acá lo importante, de lo cual la palabra nunca deja duda, lo que pasa es que Dios nos va revelando en la medida que Él así lo desea. De lo que sí no tenemos duda es que Satanás va a ser encarcelado durante 1000 años, Jesucristo va a reinar, pasados esos 1000 años, Satanás va a ser liberado, ahí va a haber una última batalla donde él va a intentar destruir a Jesucristo y su pueblo, su iglesia, es derrotado, él y los que lo siguieron, y van a ir al lago de fuego. Ahí sí Satanás ya no va a tener más nada que hacer por la eternidad, va a sufrir, y ahí se terminó su historia. Por eso vamos a ver ahora el día del juicio final, que empieza en el versículo 11 que estamos leyendo. Acá hay una descripción del juicio de los muertos. Esta es la descripción del juicio final. En el versículo 11 dice: luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. O sea, fíjense que acá, en ese momento del juicio de los muertos, el día del juicio final, la pregunta será: ¿hay juicio para los creyentes y los no creyentes, o para los no creyentes solamente? Llegará un momento de juzgar, como habíamos visto en el versículo anterior, y separar a las ovejas de los cabritos. Bueno, sabemos que el juicio para los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo es para evaluar la recompensa que vamos a tener. No vamos a ser juzgados. Serán juzgados los no creyentes, eso sí, los que no han creído en nuestro Señor Jesucristo. Por eso utilicé este versículo acá, que apoya por ahí la postura de que habrá en esos muertos algunos que han creído. En definitiva, todos vamos a ser juzgados, ¿verdad? Porque Romanos 14:10 dice: tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú, ¿por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Como les dije, nosotros para recompensa, el no creyente para condenación, juicio y condenación, exactamente. Dice el versículo 12, y ya vamos terminando, que vi también vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y se abrieron unos libros. Los libros abiertos es precisamente el libro donde Dios va anotando los nombres de cada uno de nosotros y lo que hemos hecho. Dios lo va escribiendo a esto. ¿Se acuerdan en Apocalipsis capítulo 3, versículo 5? Lo habíamos visto esto. Voy rápidamente a leerlo. Capítulo 3, versículo 5, que dice lo siguiente. Dice: el que salga vencedor se vestirá de blanco, jamás borraré su nombre del libro de la vida, va a permanecer escrito en el libro de Dios, jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que llegó en Apocalipsis capítulo 20, el versículo 12, precisamente llegó el momento de abrir ese libro donde van a estar
los nombres de aquellos que hemos seguido a nuestro Señor Jesucristo. Y al abrir ese libro, se verá quién tiene su nombre escrito y quién no. A mí me gusta orar que cuando mi nombre sea mencionado, cuando se abre este libro y sea mencionado, podré decir presente, porque ahí voy a estar. ¿Vieron cuando vamos a la primaria y a la secundaria que pasan lista? Bueno, ahí vamos a decir presente. Lo terrible es que va a haber nombres que no van a estar ahí, de hombres y mujeres que no han creído en nuestro Señor Jesucristo. Y por último, el versículo 13 dice, el mar devolvió sus muertos, hay personas que murieron ahogadas en el mar, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, esta es la morada de los muertos, devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego para que no molesten más. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. O sea que cuando se abre este libro, se vean los nombres, los hechos de cada uno, ahí van a estar registrados todos los creyentes, los nombres de los creyentes exclusivamente. El resto va a ser arrojado al lago de fuego y ahí terminará la historia de Satanás y los que lo han seguido, los que le han prestado atención. Después vamos a ver la venida de la Nueva Jerusalén en el capítulo 21, o sea, qué pasó después del milenio y los juicios que precedieron al milenio, vamos a seguir viéndolo la semana que viene. Pero acá vemos claramente que todos los engaños y todas las cosas que Satanás hizo a través de la historia en contra de su pueblo se va a terminar y vamos a poder disfrutar plenamente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Les quedó más o menos claro lo que hemos visto? ¿Sí? Así que vieron en el capítulo 20 y 21 cómo Dios define o decide en su plan de terminar con todo este avance diabólico de Satanás, el anticristo y el falso profeta. Va a empezar a reinar nuestro Señor Jesucristo, que es el momento extraordinario que todos anhelamos que en algún momento disfrutaremos. ¿Tienen alguna pregunta que quieran hacerme? Lo pueden hacer ahora, tenemos un ratito más, unos 10 minutos más. Algo que no les haya quedado claro. Pastor, bueno, se entendió, ¿no? Acá yo siempre me preguntaba, ¿no? Nosotros en Perú venimos de una cultura inca, ¿no? Sí. Ellos no llegaron a conocer a Cristo Jesús. No. A ellos no se les fue presentado. Y así muchas culturas antiguas, seguramente, como los mayas, ¿no? Y yo siempre me preguntaba qué era de ellos, en qué parte encajan ellos como para ser juzgados. Y puede ser que encaje acá en el capítulo 12 y 13, donde sean juzgados según sus obras, porque ellos no escucharon de Jesucristo, no escucharon el plan de salvación, pero ellos cuando resuciten, ¿en qué parte encajan ellos? Bueno, el tema es así. Nosotros sabemos que Dios ha puesto en el ser humano el sentir de la espiritualidad. Perdón. El sentir de lo eterno. Y eso es lo que muchas veces nos busca, nos guía y nos lleva a buscar algo superior. La palabra de Dios dice, los pueblos de los cuales vos mencionaste, Héctor, muchos de ellos creían en el sol, creían en la luna, creían en los fenómenos naturales y demás.
Y la palabra de Dios dice, aunque sea, crean en mí por mi creación. Que el hecho de ver una creación tan hermosa y tan perfecta lo lleve a entender que hay un Dios que la creó. Pero no se tomen de lo que yo creé, lo que fue mi creación, que eso es el Dios. Y por otra parte, tengamos en cuenta de que el hombre salió de un matrimonio, que después se fue proyectando en el mundo entero, y ese matrimonio conocía a Dios. ¿Qué es lo que, claro, qué es lo que pasó? ¿Cuál era la expectativa de Dios? Que a medida que las personas iban creyendo en el jardín del Edén, vayan creciendo con la clara convicción y vivencia de que Dios era su creador. Y vamos a vivir en lo que Dios está preparando después del milenio. ¿Sí? Ahí vamos a vivir. Y Dios lo está preparando y lo tuvo que preparar ahí. Pero lo que pasa es que la expectativa de Dios, y lo dice en su palabra, que crean por lo que ven que yo he creado, pero no crean que eso fue el Dios que ustedes tienen, sino que es quien lo creó, que soy yo. Y ahí es donde cae la condenación de los pueblos que adoraban lo que Dios había creado, pero no adoraban a Dios. Uno podrá preguntarse, bueno, pero ¿y cómo saben que hay Dios? Bueno, al sol lo llamaban su Dios. En muchos casos creían que era su creador. No sé si fui claro, pero el problema viene desde ese punto de vista, ¿me entendés? Héctor, por eso la urgencia de que el que no escuchó, ir a hablarle para que escuche y se salve, porque el que no escuchó va al infierno. Entonces los misioneros se meten en las junglas, en los qué sé yo dónde, para tratar de dar a conocer al Señor. Pastor. Un segundito, Rita. ¿Se entiende esto, Héctor? Sí, entonces según sus obras son juzgados. Y claro, netamente según sus obras, decidieron amar al sol y no a quien creó el sol, o sea, en definitiva que no creyeron en Dios y son condenados por eso. Sí. Parecería como injusto, pero Dios lo aclara bien en su palabra eso. Crean aunque sea por lo que yo he creado, que los asombra tanto. Claro, yo me había olvidado de cómo el ser humano salió del matrimonio ese, ¿no? De Adán y Eva. Claro. Que ahí conocieron a Dios verdaderamente. Y también, como usted decía, cuando crea al hombre le da un aliento de vida, el soplo de vida, y ahí es donde pone su espíritu. Tal cual. Y cuando habla de que lo crea al hombre según su semejanza a Dios, ¿no? Que le da el libre albedrío dice la palabra de Dios, dice, pone el bien y el mal delante de nosotros. He aquí, elige tú, pues, dice, ¿no? Entonces, ahí cierra todo. Claro. Es así. Bueno, pastor. Sí, Rita. No, quería contar una experiencia cuando yo era niña. En mi pueblo había sequía, porque yo soy de un pueblo de sierra, donde crece trigo, todos los productos de la sierra. Así que cuando había sequía, todos los padres nos convocaba de los 15 años para abajo, toda criatura que ya ande bien, que camine bien, en fila nos ponía, los padres nos ponían en fila, y capaz de la mayor de 15 años nos guiaba adelante y nos decía, no hay lluvia, levanten las manos al cielo, al Dios del cielo, y clamen por lluvia. Y nosotros íbamos en fila clamando al Dios del cielo,
Y pastor, cuando capaz al día siguiente, pero venía la lluvia, y yo creo que la gente, nunca mi mamá me habló de Jesús, pero sí me dijo que había un Dios que vivía en el cielo, ¿no? Ajá, ajá. Y no sé por qué nos sacaba a nosotros, ellos pensaban que éramos tan inocentes y iba a escucharnos Dios del cielo. Yo tuve esa experiencia, pero nunca había escuchado el nombre de Cristo, De Dios. pero sí escuché que había un Dios en el cielo. Así que esa experiencia tuve y llovía cuando nosotros, todos los niños, salíamos y clamábamos, llovía en ese lugar y estaba, se mejoraba la siembra. Claro, claro. Claro, y Sí, sí, toda Dios esa hace gente, llover sobre buenos y malos. O sea, eh, no sé qué responderte, digamos, en cuanto a qué mano se movió, si la de Dios o quién. pero Pero Dios es... nosotros clamábamos al Dios del cielo. Claro, Dios del cielo, haz llover. Eso es lo que nos enseñaban nuestros padres, que clamemos al Dios del cielo. sí. Eso. Pero digamos, vida según la Biblia, y eso no tenían tus padres. No. Claro, bueno, ahí está lo que les decía, de que está esa espiritualidad del hombre que busca lo Claro, superior, lo que no puede entender lo busca así. Eso nos lleva a la salvación. O sea, qué bueno que claro, comimos sí, para que por eso. podamos hoy tener ahí enfrente nuestro, porque tenemos Claro, comida. Este, Yo creo también, hoy en día también, ya el hombre conoce, escuchó de Dios, ¿no? Pero aún así busca otros dioses errados, y ya escuchándolo. sí, O sea, todo hombre se siente vacío y busca de llenar ese vacío y buscando equivocadamente, pero otros dioses, ¿no? tal Eh, cual. Creo un poco relacionar con lo que dice Rita, porque el padre le enseñaba, sabía que había un Dios, no lo conocía, pero hay un Dios, sabía, y bueno, como usted estaba hablando, ¿no? Que cuando creó a Adán y Eva, de ahí parte, esa parte de que hemos sido creados por alguien, pero en este tiempo nosotros ya conocemos a Cristo Jesús, pero hoy en día hay muchas personas que buscan ese vacío y llenan con otras cosas, como, viste, ahora la nueva era, los reiki y todas esas cosas, sí. meditación y todo eso que Sí, necesitan ser saciados, ¿no? tal cual. Sí. Eso, pastor. Bueno, Una pregunta, pastor. ya nos queda. Sí, ahí. Con respecto al versículo 12, donde se abren los libros, ¿qué quiere decir? Que él está anotando todo lo bueno y lo malo que estamos haciendo nosotros durante que vivimos, ¿no? Que estamos vivos en esta tierra. No te entendí porque se cortaba. En el libro que está escrito. Yo te hablo del versículo 12, habla que ahí está escrito en los libros, él Sí. lo hable, está escrito todo lo bueno y lo malo que hicimos durante nuestra vida que estuvimos vivos sobre la tierra. Sí, A eso sí, los hechos están escritos, sí, los hechos nuestros. él lo escribe, ¿no? Él lo escribe. Sí. Es nuestro Sobre Dios. eso, Acá dice, a ver si lo dice acá. La vida de unos niños y luego otros que la vida de nuestros preocupados presentes. Ven acá, dice en el versículo 3:5 de Apocalipsis, dice, el que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré, dice Dios, ¿no? Jamás borraré su nombre del libro de la vida,
sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. O sea, que Él no lo va a borrar, lo escribió y no lo borra. Acá tengo una aclaración que dice, se menciona por primera vez el libro mayor divino, el libro de la vida, un registro de todos los ciudadanos de la comunidad del reino. Los nombres de los no creyentes ahí no van a estar. Y bueno, después dice que solo varios pueblos acostumbraban a hacer eso. Sí, así que ahí está nuestro nombre con nuestra conducta, o sea, nuestra manera de proceder. Y bueno, el que no tiene nombre ahí, directamente Dios sabe qué conducta tuvo y lamentablemente es condenado. Está bien, está bien. Gracias. Pastor, Sí. ¿por qué dice los otros libros? Entiendo que está el libro de la vida, el libro donde supuestamente los que son juzgados por sus obras, pero da a entender que hay más, ¿puede ser? Se abrieron unos libros y luego otro libro que es el libro de la vida. Sí. Sí. Sí, acá se está refiriendo a otros libros. Eso lo tendría que investigar. Por este momento no me acuerdo. Yo me había hecho esa pregunta y no tuve tiempo de investigarla. Pero lo voy a revisar y le voy a responder. A ver de qué otro libro se puede tratar. Porque en lo que estuve investigando no decía nada. Así que, bueno, si me quedé... Sí, les debo esa respuesta. La investigo y les comento. Pastor, o sea que acá hace mención también a la muerte, ¿no? La muerte fue creada para Satanás. Sí. La muerte no era para alcanzar al ser humano. No. Inclusive el lago de fuego y azufre fue hecho para Satanás, no para el ser humano. Satanás. Entonces dice al final que es arrojado la muerte y el Hades. Ajá. Al lago de azufre, ¿no? Claro, porque después de ese tiempo esos elementos ya no van a ser necesarios, no van a servir. No van a tener aplicación porque vamos a estar todos con nuestro Señor Jesucristo, viviendo bajo en plenitud con Él. Van a quedar todos los que creemos. Claro. Bueno. Buenas tardes, Pastor. ¿Cómo te va? Bien, usted, una pregunta quería hacerle. Quería hacerle una pregunta, si ya hay indicios en esta época, ¿quién podrá ser el falso profeta o si ya está en esta época, digamos? Sí. ¿Quién es el falso profeta o si está actuando o está actuando? Claro, ¿quién podría ser, digamos? Sí. Claro, sí, va a ser una persona. El anticristo y el falso profeta va a ser un hombre o una mujer que va a tener la autoridad que le otorgó Satanás. Pero esa figura, esa persona no se sabe hoy día, todavía no sabemos quién es. Pero que está actuando se sabe porque lo que el anticristo va a hacer es tratar de arrastrar la mayor cantidad posible de gente para que crean en él y no en Dios. Claro, va a ser como una unión. ¿Como una de todas digamos, va a ser como una unión de todas una persona buena que va a tratar de unir a las iglesias o buscar alguien bueno, digamos, para unir a todos. Tal cual, y después, ¿puede ser? Un bueno que con engaño, con mucha habilidad, con mucha verborragia en su manera de hablar, en su manera de las ideas que va a tener, cómo va, por ejemplo, a resolver
cuestiones económicas complejas, cuestiones de políticas complejas, las va a poder resolver, va a traer cierta paz, cierta tranquilidad, bienestar económico, estabilidad social. Él va a tener la capacidad de hacer todo eso, pero con engaño, con el deseo de arrastrar a la gente lejos de Dios. Claro. Y cuando realmente se sepa cómo es Él, ahí la gente se va a dar cuenta de que no era lo que pensaban, porque los planes que tiene Dios, ¿cuáles son? De precisamente desacreditarlo a Él, al anticristo, que la gente se dé cuenta que es un mentiroso, que las cosas no son como Él dice, porque Dios le va a derribar los planes hasta mandarlo al lago de fuego y azufre, pero de a poco le va a ir serruchando el piso, por decirlo de alguna manera, para que la gente se dé cuenta que no es lo que él piensa que es, sino que es un impostor. ¿Se entiende eso? Perfecto. Y ahí es donde el deseo de Dios es que la gente crea en Dios al darse cuenta que el anticristo no es la salida ni la solución. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Sí. Con el tiempo esa persona se va a empezar a notar. Ahí, si ustedes ven, hay líderes que se destacan en el mundial, a nivel mundial. Angela Merkel, por ejemplo, es una de ellas. No digo que ella sea el anticristo, pero es una persona que tiene mucha influencia a nivel internacional. Por ejemplo, ¿no? O sea que va a surgir alguien de ese palo, de ese tipo de personaje. Hábil para decidir las cosas, decidir con rapidez. Perfecto. Sería muchas gracias. Saber el nombre. Pero por ahora no se conoce. Hasta luego, Raúl. Bueno, ¿vamos a comer el arrocito? ¿Qué les parece? Si no tienen más preguntas, Bueno, oremos. Señor y Padre eterno, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo que hemos podido disfrutar de tu palabra, Dios. Gracias, Padre Celestial, por tener la paz interior de saber que nuestro nombre está escrito en ese libro de la vida, Padre. Revelanos a qué te referís acerca de los otros libros, eso para que podamos entender mejor. Si es que es algo que querés que sepamos, nos va a ser revelado. Señor, y gracias por esta tu palabra, gracias por esa esperanza que abriga nuestro corazón de saber de que se viene un tiempo donde realmente vamos a poder disfrutar en plenitud cara a cara, y eso trae una esperanza grande, un deseo mayor de conocerte, Señor. Te rogamos por los que no te conocen, que puedan disfrutar esto que estamos disfrutando nosotros también, Padre, y puedan disfrutar la vida eterna. Señor mío, levantá tu iglesia, despertá tu iglesia en este tiempo de prueba, para que podamos utilizar todas las herramientas disponibles para dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Padre, te doy gracias por mis hermanos, los bendigo, bendigo de una manera especial y bendecimos de una manera especial a Yari y a su familia, Padre Celestial, para los que los estés fortaleciendo y alentando, Señor, en este tiempo difícil que están pasando, Padre, y que, como te decía anteriormente, que esta sea una oportunidad para que la familia de Ayarí pueda conocer a un Dios verdadero y justo que cuida de sus hijos. Gracias, Dios mío, por este estudio, por este tiempo que pasamos contigo. Concédenos ahora tener una rica cena, un buen descanso para mañana, si así lo decidís, tener un día también bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Si quieren activar los micrófonos y saludarnos, con todo gusto. Buenas noches, pastor. Saludos, pastor. Hermano, ¿cómo están? Buenas noches, Hola, hermanos. Dios les bendiga. Sí, Que Dios los bendiga, pastor. Hola, Pau. Que Dios los bendiga, hermanos.